Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a continuar analizando la elección de la empresa en situaciones ciertas, pero ahora nos vamos a centrar en los costos en lo que debe incurrir para llevar a cabo sus actividades productivas. En el tema 3 hemos analizado los aspectos técnicos de la producción y hemos visto cómo la empresa descarta aquellos procesos productivos que son ineficientes. Pero la eficiencia técnica no es suficiente, porque solo nos permite obtener las fronteras técnicas eficientes o las isocuantas, pero no nos dice en qué punto sobre una isocuanta debemos ubicarnos. Entonces, en este contexto, además de la eficiencia técnica, que es el descarte de los procesos productivos ineficientes, es necesaria la eficiencia económica. ¿Y qué es la eficiencia económica? Nosotros sabemos que para llevar a cabo su proceso productivo, la empresa debe incurrir en ciertos costos. Estos costos están asociados a la contratación de los servicios, de los factores de la producción que son necesarios para llevar a cabo ese proceso productivo de acuerdo a la función de producción. La eficiencia económica se refiere a la determinación de la combinación de factores más barata para obtener un determinado nivel de producción. Para elegir una combinación de factores que sea eficiente económicamente, la empresa se enfrenta a un problema de optimización con restricciones. Al igual que el consumidor, la empresa tiene un problema primal y un problema dual. Para la empresa, el problema primal es la minimización de costos sujeta a un determinado nivel de producción, y el dual de la minimización de costos es la maximización de la producción sujeta a un determinado nivel de costos. Para analizar tanto el problema primal como el problema dual de la empresa, debemos establecer ciertos supuestos. Vamos a decir que la empresa produce un solo bien, el bien X, y que para ello solo emplea dos factores de la producción, el trabajo y el capital. Tanto el trabajo como el capital son variables flujo. Se supone que el trabajo está medido en horas hombre por unidad de tiempo, mientras que el capital está medido en horas máquina por unidad de tiempo. También vamos a suponer que la empresa contrata los servicios de los factores de la producción en mercados perfectamente competitivos. Esto quiere decir que no puede influir en los precios de los factores de la producción. Los precios de los factores se consideran como parámetros y debido a ello las ofertas de los mismos son perfectamente elásticas. Los servicios del factor trabajo se contratan a un determinado salario que vamos a simbolizar con la letra W y el cual está medido en pesos por hora hombre, mientras que el precio de los servicios del factor capital lo vamos a simbolizar con la letra R, el cual está medido en pesos por hora máquina. Otra cuestión que es importante tener en cuenta es que todos los costos que consideramos en economía son costos de oportunidad. En este sentido, es importante recordar la diferencia entre costo contable y costo económico. El costo contable, también llamado costo histórico o costo explícito, es el conjunto de erogaciones o desembolsos monetarios que realiza la empresa para llevar a cabo su proceso productivo. Mientras que el costo económico tiene el sentido de costo de oportunidad o costo alternativo. El costo de oportunidad de un factor productivo es el valor de lo que ese factor puede producir en una mejor alternativa posible. En algunas ocasiones, el costo histórico puede coincidir con el costo de oportunidad y en otras no. Aquí tenemos como ejemplo el caso de dos productores de trigo. Si el productor 1 arrienda 10 hectáreas de tierra por 50.000 pesos por hectárea por año, para este productor el costo histórico del factor tierra coincide con su costo de oportunidad. En cambio, si el productor 2 es propietario de 10 hectáreas de tierra, para este productor el costo histórico del factor tierra es cero, pero su costo de oportunidad sería igual a 500.000 pesos por año porque es el costo implícito de la tierra. Es lo que otra persona estaría dispuesta a pagar por arrendarla. De alguna manera podría decirse
que el costo de oportunidad incluye tanto el costo explícito como el costo implícito. Tanto el salario como el precio del factor capital son costos de oportunidad unitarios. El salario es el precio que la empresa paga por hora a los servicios del factor trabajo y también se considera como la remuneración que recibirían los trabajadores por hora en el mejor empleo alternativo posible. El precio del factor capital podría definirse como el valor del alquiler de una máquina por hora en su mejor uso alternativo. Se lo puede definir de esta manera porque si la empresa no es propietaria de una máquina, tendrá que alquilarla o comprarla al precio de mercado. Pero si la empresa es propietaria de esa máquina, si bien no tendrá que realizar un desembolso adicional de dinero para adquirirla, podría venderla o alquilarla en el mercado. Y en este último caso, el precio de mercado sería el monto de dinero que la empresa obtendría si alguna persona estuviera dispuesta a pagar por comprarla o utilizarla. Es decir, es el valor de la alternativa que la empresa ha perdido o ha renunciado por no venderla o alquilarla. El costo total de la empresa es la suma de los costos alternativos de los servicios de todos los factores empleados en la producción de un determinado bien. Si solo tenemos dos factores, el costo total es el monto total de dinero que la firma paga por los servicios del factor trabajo y por los servicios del factor capital. El costo total está expresado en pesos por unidad de tiempo. Dados los supuestos planteados, ahora analicemos cómo la empresa elige la combinación óptima de factores que maximizan la producción. La maximización de la producción es el dual de la minimización de costos. La firma quiere obtener el mayor nivel de producción posible para un dado costo total CT sub 0. La firma es tomadora de precios, por lo que el salario y el precio del factor capital están fijos. Si de esta ecuación despejamos el factor capital en función del factor trabajo, obtendremos la recta de isocostos. La recta de isocostos nos muestra el lugar geométrico de todas las combinaciones de trabajo y capital que la firma puede adquirir gastando CT sub 0 si los precios de los factores son constantes. Este concepto es similar al de la recta de balance de la teoría del consumidor. La recta de balance es una función lineal de las cantidades de bienes que un individuo puede comprar, mientras que la recta de isocostos es una función lineal de las cantidades de factores que la empresa puede adquirir. Aquí tenemos el planteo formal del problema a resolver. Matemáticamente se trata de un problema de maximización con restricciones, pero antes de proceder a una resolución más rigurosa, vamos a realizar un análisis gráfico. En el gráfico tenemos el mapa de isocuantas de la empresa que se obtiene de su función de producción y también tenemos la recta de isocostos correspondiente a un nivel de costo total CT sub 0. Dado este nivel de costo total, la firma quiere determinar cuál es la combinación óptima de factores que maximiza su producción. Su restricción está dada por su recta de isocostos y sabemos que una isocuanta más alejada del origen representa un mayor nivel de producción, por lo que para maximizar su producción, la empresa va a tratar de alcanzar la isocuanta más alta posible. La isocuanta más alta que puede alcanzar es aquella que es tangente a la recta de isocostos, y en el punto de tangencia se determina la combinación óptima de factores que maximizan la producción, L estrellita y K estrellita. En este proceso, la empresa elige la combinación de factores para la cual la pendiente de la isocuanta, que es la tasa marginal de sustitución técnica de K por L, es igual a la pendiente de la recta de isocostos, que es el precio relativo de trabajo por capital antecedido con un signo menos. Matemáticamente, para resolver este problema, tenemos que plantear la función de Lagrange o la función objetivo expandida.
en donde la función objetivo es la función de producción y la restricción es la ecuación del costo total escrita en forma implícita que la incorporamos con el multiplicador de Lagrange mu. Las condiciones de primer orden requieren que las primeras derivadas parciales de la función de Lagrange con respecto al factor trabajo, con respecto al factor capital y con respecto al multiplicador de Lagrange sean iguales a 0. De las dos primeras condiciones obtenemos que el multiplicador de Lagrange es igual al producto marginal del trabajo sobre el salario y a su vez es igual al producto marginal del capital sobre el precio del factor capital. Si de esta expresión realizamos un pasaje de términos, pasamos el producto marginal del capital dividiendo al otro lado y el salario multiplicando al otro lado, y además si multiplicamos por menos 1 ambos lados de la ecuación, obtendremos este resultado. En el tema 3 hemos demostrado que este cociente entre la productividad marginal del trabajo y la productividad marginal del capital antecedido con un signo menos no es otra cosa que la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo, por lo que de las dos primeras ecuaciones de las condiciones de primer orden obtenemos la solución de tangencia del problema. Es decir, obtenemos la condición que se debe cumplir para que la combinación de factores que encontremos sea la óptima. La pendiente de la recta de isocostos debe igualarse con la pendiente de una isocuanta. De la tercera ecuación obtenemos que la combinación óptima de factores debe encontrarse sobre la recta de isocostos. Las condiciones de primer orden son necesarias pero no suficientes. Para que la combinación de factores que se encuentra con las condiciones de primer orden sean soluciones únicas que maximizan la función de producción, también deben cumplirse las condiciones de segundo orden. Para las condiciones de segundo orden debemos tomar el diferencial total de cada una de las tres ecuaciones de las condiciones de primer orden e igualarlas a 0. Una vez que realizamos esto, reordenamos las tres ecuaciones resultantes de manera tal que en el lado izquierdo nos queden todos los términos que multiplican al cambio en L, al cambio en K y al cambio en el multiplicador de Lagrange mu, y del lado derecho el resto de los otros términos. Esta reordenación nos permite expresar este sistema de tres ecuaciones en forma matricial, en donde el determinante conformado por las segundas derivadas directas y cruzadas de la función de producción y la orla proveniente de la restricción, cuyos componentes son los precios de los factores antecedidos con un signo menos, no es otra cosa que el determinante del hessiano orlado. Este es el vector de las incógnitas y aquí tenemos el vector de las soluciones. Las condiciones de segundo orden requieren que el hessiano orlado sea definido negativo para un máximo. Para ello, los menores principales deben alternar de signo. El primer menor principal orlado debe ser negativo y el segundo menor principal orlado, que es igual al determinante del hessiano orlado, debe ser positivo. Ustedes pueden comprobar sencillamente que el primer menor principal es negativo. Resolviendo el determinante del hessiano orlado y realizando algunos reemplazos, se obtiene esta expresión, y para que esta expresión sea positiva, con este signo menos, el término que nos queda dentro de los corchetes debe ser menor que 0. Para que esto sea menor que 0, el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo debe ser decreciente cuando aumentan las unidades del servicio del factor trabajo. Ya hemos demostrado esto previamente en el tema 3. El resultado que hemos obtenido significa que las condiciones de segundo orden requieren que las isocuantas de la firma sean estrictamente convexas, lo cual se asegura con funciones de producción estrictamente cuasi cóncavas. En este desarrollo yo he omitido varios pasos intermedios. Les queda de tarea analizarlos y corroborar los resultados. Una cuestión que es importante tener en cuenta es que este desarrollo que hemos realizado corresponde a un análisis de largo plazo, porque suponemos que tanto el trabajo como el capital
son factores variables. Sin embargo, también podemos utilizar el método de Lagrange para realizar un análisis de corto plazo si incorporamos los costos fijos al análisis. Se puede plantear Lagrange considerando estas modificaciones y solo nos cambiarían las expresiones de la tercera condición de primer orden y de la tercera condición de segundo orden. Bien, ahora veamos el problema primal de la empresa. Aquí planteamos que la firma, de alguna manera, ya decidió cuál es la cantidad que va a producir, X sub 0, y quiere obtener esta cantidad con el menor costo posible, dado los precios de los factores de la producción. El objetivo es encontrar, para un dado nivel de producción, las cantidades óptimas de trabajo y capital que le provocan el menor costo posible. Una combinación de factores es óptima o eficiente económicamente cuando hace mínimo el costo total de un determinado nivel de producción. Entonces, el problema a resolver es el de minimizar costos sujeto a un determinado nivel de producción que la firma quiere obtener. Aquí tenemos representada gráficamente la solución del problema. Tenemos una isocuanta, que es la que corresponde a la cantidad que la firma desea producir, X sub 0, y también tenemos trazadas tres rectas de isocostos, todas ellas paralelas entre sí, porque se supone que los precios de los factores son constantes y por lo tanto las tres rectas tienen la misma pendiente. Cada una de estas rectas de isocostos corresponde a un nivel distinto de costo total. Una recta más alejada del origen representa un mayor nivel de costo, por lo que el mínimo costo posible para producir X sub 0 es CT estrellita y la combinación óptima de factores es la que se encuentra en el punto J, es decir, en el punto de tangencia entre la isocuanta y la recta de isocostos correspondiente. Entonces, para minimizar costos, la empresa debe elegir el punto sobre la isocuanta X sub 0 en el cual se cumpla que la tasa a la cual puede sustituir técnicamente capital por trabajo en el proceso productivo sea igual a la tasa a la cual estos dos factores se intercambian en el mercado. Para resolver este problema matemáticamente, planteamos la función de Lagrange. La función objetivo es el costo total que se busca minimizar y la restricción está dada por un determinado nivel de producción que la firma desea alcanzar. Incorporamos esta restricción con el multiplicador de Lagrange, lambda. Al igual como hacíamos en la teoría del consumidor, para la empresa vamos a usar lambda para el problema primal y mu para el problema dual porque se puede comprobar que uno es el inverso del otro. Las condiciones de primer orden requieren que las derivadas parciales de la función de Lagrange con respecto a cada una de las incógnitas sean iguales a 0 y las incógnitas son el trabajo, el capital y el multiplicador de Lagrange. Una vez calculadas las condiciones de primer orden de las dos primeras ecuaciones, obtenemos que el multiplicador de Lagrange es igual al salario sobre el producto marginal del trabajo y a su vez es igual al precio del factor capital sobre la productividad marginal del capital. Esta es una condición necesaria para la minimización de costos y aquí lambda tiene una interpretación muy importante. Veamos cuál es. El producto marginal del factor trabajo es la tasa a la cual aumenta la producción cuando aumenta la utilización de los servicios del factor trabajo. 1 sobre la productividad marginal del factor trabajo es la tasa a la cual aumentan los servicios del factor trabajo para aumentar la producción. El salario es el costo alternativo del factor trabajo, por lo que el salario sobre el producto marginal del factor trabajo es el costo de aumentar la producción en una unidad aumentando el factor trabajo. El precio del factor capital sobre la productividad marginal del capital tiene una interpretación análoga. Es el costo de aumentar la producción en una unidad aumentando el factor capital. Entonces, esta condición nos dice que cuando los factores se eligen de manera óptima, el efecto sobre el costo total es el mismo, sea cual sea el factor que se modifica para aumentar la producción en una unidad. Por lo que lambda es el costo adicional necesario para producir una unidad más del bien contratando o más trabajo
o más capital. Es decir, lambda no es otra cosa que el costo marginal de largo plazo en el que incurre la empresa para aumentar su producción. Es la tasa a la cual aumenta el costo total a medida que aumenta la producción cuando se minimiza el costo para cada nivel de producción y todos los factores son variables. Entonces, en esta teoría, lambda tiene una interpretación económica importante y tiene una unidad de medida. Si expresamos las unidades de medida de cada uno de los conceptos desarrollados y realizando las simplificaciones correspondientes, se puede observar que como lambda es el costo marginal de la firma, está expresada en pesos por unidad del producto. Bien, esta condición que hemos analizado puede expresarse de otras formas alternativas. Si realizamos los pasos algebraicos correspondientes, obtenemos esta ecuación, la cual nos afirma que para minimizar costos, la empresa debe igualar la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo al precio relativo de trabajo por capital antecedido con un signo menos. A partir de esta condición de tangencia entre la isocuanta y la recta de isocostos, se puede obtener la expresión matemática de lo que ustedes conocen de Economía 1 como sendero de expansión. ¿Cómo se definía el sendero de expansión? Es el lugar geométrico de las combinaciones óptimas de factores que se obtienen cuando varía el nivel de producción mientras se mantienen constantes los precios de los factores de la producción. El sendero de expansión puede expresarse como K en función de L dado los precios de los factores de la producción, o puede expresarse directamente en términos de K chiquita, es decir, en términos de la proporción capital-trabajo. Esto nos dice que el empresario racional seleccionará una combinación de factores que se encuentre sobre su sendero de expansión. Entonces, aquí tenemos las tres formas alternativas de expresar la condición de tangencia que surge de las dos primeras ecuaciones de las condiciones de primer orden. Analicemos un poquito más el sendero de expansión. Gráficamente, si para cada nivel de producción se determina la elección óptima de factores que minimizan los costos totales de la empresa, se puede encontrar el conjunto de elecciones que minimizan los costos. El sendero de expansión es un radio vector que parte del origen y que une el conjunto de puntos de tangencia de mínimos costos para cada nivel de producción. En el tema 3 habíamos definido a K chiquita como cualquier radio vector que parte del origen. El sendero de expansión es un K chiquita particular porque es el radio vector que une todos los puntos de mínimos costos para cada nivel de producción. Nos muestra qué pasa con la utilización de los factores de la producción a medida que se expande o que se amplía la producción cuando se mantienen constantes los precios de los factores. Este gráfico ilustra los efectos que producen los cambios en el nivel de producción sobre la elección óptima de la combinación de factores que minimizan los costos. El sendero de expansión no necesariamente es una línea recta. Si la función de producción es homogénea, será una línea recta porque la tasa marginal de sustitución técnica, que es la pendiente de la isocuanta, no depende de la escala, sino de la proporción de los factores de la producción, por lo que la proporción capital-trabajo es constante a lo largo del sendero de expansión. Por otro lado, el sendero de expansión no siempre tiene pendiente positiva. Tendrá pendiente positiva cuando al aumentar el nivel de producción, la firma requiera una mayor cantidad de ambos factores. Pero con una tecnología diferente, el sendero de expansión podría tener pendiente negativa en alguno de sus tramos. Ya vamos a volver sobre este concepto más adelante para analizarlo con más detalle. De las condiciones de primer orden obtenemos estas dos condiciones que son necesarias para la minimización de costos, pero no suficientes. Para que la combinación de factores que se encuentra con las condiciones de primer orden sean soluciones únicas que minimicen los costos de la firma, también se deben cumplir las condiciones de segundo orden. Se puede probar que las condiciones de segundo orden requieren que las isocuantas sean estrictamente convexas. Esta condición es la misma que se obtiene para la maximización restringida de la producción. Ustedes ya conocen cómo es el procedimiento para trabajar con las condiciones de segundo orden, así que ya están en condiciones de hacerlo solitos
y de probar los resultados que tenemos en esta filmina. Esto queda de tarea para ustedes. Volviendo a las condiciones de primer orden y suponiendo que se cumplen las condiciones de segundo orden, si resolvemos este sistema de 3 ecuaciones, podemos encontrar varias cosas. Si conocemos la función de producción de la empresa y tenemos los datos sobre los precios a los cuales contrasta los servicios y los factores de la producción en el mercado, obtendremos las cantidades óptimas de trabajo y capital que va a emplear en su proceso productivo. Pero si no tenemos los datos de los precios y solo conocemos la función de producción, obtendremos las expresiones funcionales de las demandas hicksianas o compensadas de los factores de la producción. Estas demandas dependen de los precios de los factores y del nivel de producción. Como las demandas de los factores dependen de la producción de la empresa, la teoría de las demandas de los factores productivos no estaría completa si no incluimos un análisis sobre la elección del nivel de producción. Si bien existen ciertas similitudes o analogías entre la teoría del consumidor y la teoría de la firma, el análisis de las demandas de los factores es mucho más complejo que el análisis de las demandas de los bienes. En el próximo tema del programa, en el tema 5, vamos a ver cómo la empresa elige la cantidad que va a producir a través de la maximización de beneficios, pero recién en Microeconomía 2 vamos a profundizar con más detalles sobre esto y vamos a completar el análisis de las demandas de los factores. Por ahora, solo desarrollamos algunos conceptos que son fundamentales de la teoría de los costos. Bueno, de las condiciones de primer orden, también se obtiene la expresión matemática del sendero de expansión cuando se minimizan los costos para cada nivel de producción. Si reemplazamos las demandas hicksianas o condicionadas de los factores en la ecuación del costo total de la firma, se obtiene la función del costo total. Como las demandas hicksianas dependen del nivel de producción y de los precios de los factores, la función del costo total también va a depender de estas variables. La función del costo total resume las características económicamente relevantes de la tecnología de la empresa que hace mínimo el costo de producción, ya que relaciona el costo total mínimo en el que incurre la empresa con los precios de los factores de la producción y con la producción. Expresa el costo total mínimo para producir cada nivel de X y se obtiene bajo el supuesto de que el empresario actúa racionalmente. La relación que existe entre el costo total a largo plazo y el nivel de producción puede observarse del sendero de expansión. El sendero de expansión une los distintos puntos de combinaciones óptimas de factores en un mapa de isocuantas y cumple una función importante porque nos brinda información sobre el mínimo costo posible con el que puede obtenerse cada nivel de producción. Las rectas de isocostos nos proporcionan los datos sobre el costo total y las isocuantas sobre el nivel de producción para cada punto sobre el sendero de expansión. En Economía 1 decíamos que a partir de esta información se podía construir una tablita y dibujar la curva del costo total de la firma. Y esto es así porque a partir del sendero de expansión se puede derivar la función del costo total. La función del costo total nos muestra para cualquier nivel de producción el costo total mínimo incurrido por la empresa dado los precios de los factores. Y como podemos observar, el costo total aumenta a medida que aumenta el nivel de producción. De la función del costo total que surge de la minimización de costos, se pueden obtener las funciones del costo medio y del costo marginal. El costo medio es el costo por unidad del producto, es el cociente entre el costo total y el nivel de producción, mientras que el costo marginal es el costo de una unidad adicional del producto. En términos matemáticos, es la derivada parcial del costo total con respecto al nivel de producción. Tanto el costo medio como el costo marginal son costos unitarios. Están expresados en pesos por unidad del producto y dependen del nivel de producción y de los precios de los factores productivos. A partir del teorema del envolvente se puede demostrar que el multiplicador de Lagrange de la minimización restringida del costo es igual al costo marginal.
Esto es así porque lambda es la tasa a la cual aumenta el valor óptimo de la función objetivo a medida que aumenta la restricción. Y aquí la función objetivo es el costo total, mientras que la restricción es el nivel de producción. El teorema del envolvente también es útil para obtener los resultados del lema de Shepard. El lema de Shepard nos permite analizar los efectos que producen los cambios en los precios de los factores de la producción sobre la función de costos y sobre las demandas condicionadas de los factores que emplea la empresa en su proceso productivo. El lema de Shepard nos dice que si conocemos la función de costo total de la empresa, podemos encontrar las demandas condicionadas de los factores de la producción. Si tomamos la derivada parcial del costo total con respecto al salario, obtendremos la demanda condicionada del factor trabajo. Y si tomamos la derivada parcial del costo total con respecto al precio del factor capital, obtendremos la demanda condicionada del factor capital. Bien, ahora veamos las distintas formas que pueden adoptar las curvas de costos en forma gráfica. Vamos a ver distintos gráficos que ilustran la relación que puede existir entre el costo total y el nivel de producción y entre los costos unitarios y el nivel de producción de la empresa. La forma del costo total depende de cómo sea la función de producción de la firma, mientras que la forma de los costos medios y costos marginales dependerán de la forma que tenga el costo total. La curva del costo total podría ser una línea recta que parte del origen. En este caso, el costo total es directamente proporcional al nivel de producción. Esta situación se producirá si la función de producción es homogénea lineal o tiene rendimientos constantes a escala. Si el costo total es una línea recta que parte del origen, los costos medios y costos marginales serán iguales y constantes para todos los niveles de producción. El costo total podría crecer a ritmo creciente cuando aumenta la producción. Esta situación se producirá si la función de producción de la empresa tiene rendimientos decrecientes a escala. En este caso, el costo marginal y el costo medio serán crecientes y el costo marginal será mayor que el costo medio para niveles de producción mayores que cero. El costo total puede crecer a ritmo decreciente cuando aumenta la producción. Esta situación se producirá si la función de producción de la firma tiene rendimientos crecientes a escala. En este caso, el costo marginal y el costo medio serán decrecientes y el costo medio será mayor que el costo marginal. El costo total podría ser una función cúbica del nivel de producción. Inicialmente, los costos aumentan a ritmo decreciente a medida que aumenta el nivel de producción, pero pasado cierto punto, los costos totales empiezan a aumentar a ritmo creciente. Esta situación se producirá si la función de producción de la empresa es homotética no homogénea, es decir, si exhibe rendimientos a escala variables. En su libro, Nicholson menciona que una razón posible para que el costo total tenga esta forma es que exista algún factor productivo como la capacidad o habilidad empresarial que está fija a medida que aumenta la utilización de trabajo y capital. En el primer tramo, la capacidad empresarial es cada vez más óptima porque para niveles moderados de producción el empresario puede utilizar sus habilidades plenamente, pero más allá del punto de inflexión, el empresario tiene exceso de trabajo al intentar coordinar la producción, por lo que empiezan a operar los rendimientos decrecientes y los costos aumentan con mayor rapidez. Esta, en principio, parecería ser una explicación razonable, pero tal como lo expresa Nicholson, sería solo una explicación posible y habría que comprobarla porque, en la realidad, la forma del costo total se determina mediante el análisis de datos reales. Si el costo total tiene forma cúbica, los costos medios y costos marginales tienen forma de U, es decir, son funciones cuadráticas del nivel de producción y el costo marginal corta al costo medio en su punto mínimo. ¿Por qué decimos que las curvas del costo medio y del costo marginal dependen de la forma del costo total? El costo marginal no es otra cosa que la pendiente de la curva del costo total para cada nivel de producción. Si el costo total tiene forma cúbica, cuando el costo total aumenta a ritmo decreciente, el costo marginal es decreciente.
en el punto de inflexión del costo total, el costo marginal es mínimo, y luego del punto de inflexión, cuando el costo total aumenta a ritmo creciente, el costo marginal es creciente. La pendiente del costo total es siempre positiva, por lo que el costo marginal es siempre mayor que cero. El costo medio es la pendiente de cada uno de los radios vectores que parten del origen hasta un punto sobre la curva del costo total. La curva del costo marginal corta desde abajo hacia arriba a la curva del costo medio en su punto mínimo, ya que para la producción x sub 2, el radio vector que parte del origen, OB, es también tangente a la curva. Estas son las formas de las curvas de costo que ustedes más conocen de Economía 1. Matemáticamente, el costo total va a tener esta forma si la función de producción de la empresa es una función logística, aunque es posible que exista alguna otra función de producción que genere una curva de costo total de este tipo, pero en esta asignatura no las vemos. Sí estudiamos estas formas gráficas de los costos porque son muy útiles para ver con mayor claridad cuáles son las relaciones entre los costos. En este gráfico vemos muy claramente que cuando el costo medio decrece, el costo medio es mayor que el costo marginal. Cuando el costo medio es mínimo, el costo medio es igual al costo marginal, y cuando el costo medio crece, el costo marginal es mayor que el costo medio. Las construcciones de estas curvas de costos parten del supuesto de que el salario y el precio del factor capital son constantes y de que la tecnología no cambia. Pero si los precios de los factores cambian o la tecnología mejora, las curvas de los costos totales y unitarios se desplazarán porque son funciones que dependen de x, w y r. Veamos cuáles son algunas propiedades de las funciones de costos y cómo podemos cuantificar la magnitud de los desplazamientos. La función del costo total es homogénea de grado 1 para los precios de los servicios de los factores de la producción. Esto significa que si el salario y el precio del factor capital aumentan en la misma proporción delta, el costo total de producir cualquier unidad de X también se verá multiplicada por delta. Un incremento simultáneo en los precios de los factores desplazará hacia arriba la curva del costo total, pero esto no altera la relación de precio de los factores, por lo que la elección óptima de factores que minimiza costos no se verá afectada cuando el salario y el precio del factor capital aumenten en la misma proporción. Esto es así porque las demandas condicionadas de los factores son homogéneas de grado 0. Es decir, si el salario y el precio del factor capital aumentan en la misma proporción delta, la cantidad demandada de los factores no se modifica. Y las demandas condicionadas son homogéneas de grado 0 por una de las propiedades que habíamos visto de las funciones homogéneas. Una función homogénea de grado r tiene derivadas parciales homogéneas de grado r-1. Por el lema de Shepard, las demandas condicionadas de los factores son derivadas parciales del costo total. Entonces, si la función del costo total es homogénea de grado 1 con respecto a los precios de los factores, las demandas condicionadas de los factores serán homogéneas de grado 0 con respecto a los precios de los factores. Como la función del costo total es homogénea de grado 1, se puede probar que las funciones del costo medio y del costo marginal que se obtienen del costo total también son homogéneas de grado 1 para variaciones proporcionales en los precios de los servicios de los factores de la producción. La homogeneidad lineal implica que un aumento proporcional en el salario y en el precio del factor capital provocarán un desplazamiento proporcional en la curva del costo medio y en la curva del costo marginal. Si solo cambia el precio de un factor de la producción, esto sí va a alterar la relación de precios de los factores y por lo tanto la elección óptima de factores que minimiza los costos de la empresa se verá afectada. Un aumento en el precio de un factor debe aumentar el costo total para cualquier nivel de producción. El lema de Shepard, que es un resultado del teorema de la envolvente, afirma que la demanda compensada del factor trabajo puede obtenerse derivando el costo total con respecto al salario. Como la demanda compensada del factor trabajo es positiva,
esta derivada parcial también será positiva. Lo mismo puede deducirse para el factor capital. Estos resultados nos muestran que el efecto de un cambio en el precio de un solo factor sobre el costo total es directo. Si solo aumenta el precio de un factor, el costo total de la empresa aumentará. Utilizando el lema de Shepard podemos completar estas expresiones para obtener la elasticidad del costo con respecto al salario y la elasticidad del costo con respecto al precio del factor capital. Para la elasticidad del costo respecto al salario, tenemos que multiplicar ambos lados de esta ecuación por W y dividir ambos lados por el costo total. Para la elasticidad del costo respecto al precio del factor capital, tenemos que multiplicar ambos lados de esta ecuación por R y dividir ambos lados por el costo total. La sensibilidad del costo ante un cambio en el precio de un solo factor es igual a la proporción que representa el gasto en ese factor sobre el costo total. El costo medio también va a cambiar cuando varíe el precio de un factor. Lo analicemos para el precio del factor trabajo. ¿Cómo cambia el costo medio cuando solo cambia el salario? ¿A qué va a ser igual? El costo medio es el cociente entre el costo total y X, en donde X representa la función de producción de la empresa. Solo estamos analizando el efecto de un cambio en el salario, y como la función de producción no depende del salario, la podemos sacar para afuera de esta derivada parcial. Entonces nos queda 1 sobre la función de producción por cómo cambia el costo total cuando solo cambia el salario. Por el lema de Shepard sabemos que esta derivada parcial es igual a la demanda condicionada del factor trabajo. 1 sobre la función de producción por la demanda condicionada del factor trabajo es mayor que 0, por lo que si solo aumenta el salario, el costo medio de la empresa aumentará. Con el mismo procedimiento se puede demostrar que si solo aumenta el precio del factor capital, el costo medio de la empresa también aumentará. Completando estas dos expresiones podemos obtener la elasticidad del costo medio con respecto al salario y la elasticidad del costo medio con respecto al precio del factor capital. Y fíjense que la sensibilidad del costo medio ante un cambio en el precio de un solo factor también es igual a la proporción que representa el gasto en ese factor sobre el costo total. Es decir, la elasticidad del costo medio respecto al salario es igual a la participación del factor trabajo en el costo total y la elasticidad del costo medio con respecto al precio del factor capital es igual a la participación del factor capital en el costo total. Los resultados obtenidos nos indican que un aumento en el precio de un solo factor conduce a un aumento en el costo total y a un aumento en el costo medio para cualquier nivel de producción. El efecto de un aumento en el precio de un solo factor será desplazar las curvas del costo total y del costo medio verticalmente hacia arriba. El efecto sobre la curva del costo marginal de la empresa no es tan directo y es menos fácil de predecir si no se conoce la función de producción. Del proceso de la minimización restringida del costo, utilizando el teorema del envolvente, se puede demostrar que el multiplicador de Lagrange es el cambio de la función objetivo, que es el costo total, con respecto a la restricción, que es el nivel de producción, por lo que el multiplicador de Lagrange no es otra cosa que el costo marginal de la firma. Partiendo de esta expresión, veamos cómo el cambio en el precio del factor trabajo puede afectar al costo marginal. La derivada parcial del costo marginal con respecto al salario también puede escribirse de esta manera, como una segunda derivada parcial del costo total, primero con respecto al nivel de producción y luego con respecto al salario. Por el teorema de Young sabemos que no importa el orden secuencial en el que se realiza una derivación con el objeto de calcular derivadas parciales de segundo orden, por lo que la derivada parcial del costo total primero con respecto al nivel de producción y luego con respecto al salario es exactamente igual a la derivada del costo total primero con respecto al salario y luego con respecto al nivel de producción. Esto también puede expresarse de esta manera. Esta derivada parcial que tenemos en el numerador por el lema de Shepard es la demanda condicionada del factor trabajo, por lo que cómo cambia el costo marginal cuando solo cambia el salario es igual a cómo cambia la cantidad demandada del factor trabajo
cuando solo cambia el nivel de producción. Con el mismo procedimiento se puede demostrar que cómo cambia el costo marginal cuando solo cambia el precio del factor capital es igual a cómo cambia la cantidad demandada del factor capital cuando solo cambia el nivel de producción. El efecto de un cambio en el nivel de producción sobre la cantidad demandada de un factor depende de si dicho factor es superior o inferior. Un factor es superior o normal si para aumentar el nivel de producción la firma requiere una mayor cantidad de ese factor. Un factor es inferior si para aumentar el nivel de producción la firma requiere una menor cantidad de ese factor. Veamos estos conceptos gráficamente. Partimos de la minimización de costos para cada nivel de producción, dados los precios de los factores. Si observamos que a medida que aumenta el nivel de producción, la firma requiere una mayor cantidad de ambos factores, es decir, si para alcanzar un nivel de producción superior la firma necesita más trabajo y más capital, entonces ambos factores son superiores o normales y en este caso el sendero de expansión tiene pendiente positiva. Por otro lado, si observamos que a medida que aumenta el nivel de producción, la firma requiere una mayor cantidad del factor capital, pero una menor cantidad del factor trabajo, entonces el factor trabajo es inferior y el factor capital es superior. En este caso, el sendero de expansión tiene un tramo con pendiente positiva y un tramo con pendiente negativa. Si solo tenemos dos factores de la producción, ambos factores pueden ser superiores, pero ambos factores no pueden ser inferiores. Solo uno de ellos puede ser inferior, ya que si ambos fueran inferiores, eso significaría que la firma puede aumentar el nivel de producción utilizando una menor cantidad de ambos factores, y se llegaría al límite de obtener un nivel de producción fantástico sin emplear ningún factor y sin incurrir en ningún costo. Entonces, el efecto de un cambio en el nivel de producción sobre las combinaciones óptimas de factores que minimizan los costos dependen de si los factores son superiores o inferiores. Y estos resultados nos muestran que el efecto de un aumento en el precio de un solo factor sobre el costo marginal también dependerá de si dicho factor es superior o inferior. Un aumento en el precio de un factor superior o normal aumentará los costos marginales de la firma, mientras que un aumento en el precio de un factor inferior reducirá los costos marginales de la firma. El concepto de factor inferior es un resultado molesto de la teoría económica. No es sencillo encontrar un buen ejemplo de ello en la realidad e incluso es muy cuestionable y muy discutido en la literatura si realmente existe o no. Hay que tener en cuenta que las definiciones económicas de trabajo y capital por lo general son bastante amplias. El trabajo incluye las horas de servicio de muchos trabajadores distintos, como ser ingenieros, economistas, gerentes, administrativos, obreros, etc. Mientras que en el concepto de capital se incluyen las horas de servicio de distintas máquinas, pero también podría incluirse las horas en las que se utilizan edificios, equipos, herramientas, instrumentos, entre otros. Incluso, por métodos estadísticos, también es posible incluir la capacidad empresarial dentro del concepto de factor trabajo y la tierra dentro del concepto del factor capital. Nicholson dice en su libro que cuando se realiza una clasificación más precisa de los factores de la producción, es posible sacar la inferioridad a la luz. Y como ejemplo, él menciona la producción de cimientos y dice que a medida que aumenta la producción de cimientos, puede disminuir la utilización de palas y aumentar el uso de máquinas excavadoras. Su ejemplo nos induce a pensar que la pala sería un factor inferior y la máquina excavadora un factor superior. Yo no estoy de acuerdo con esto porque no se puede dar ejemplos a la ligera sin realizar un análisis profundo y sin contar con los datos empíricos necesarios para comprobarlo. No tengo mucho conocimiento sobre obras y construcciones, pero le consulté a mi hermana que es arquitecta sobre este tema. Y según entiendo, la construcción de cimientos implica la excavación, relleno y compactación de un terreno. La mayoría de las empresas constructoras de hoy en día
no solo se dedican a la cimentación, sino que también ofrecen otros servicios. Es importante tener esto en cuenta porque en el análisis que nosotros estamos realizando, hemos supuesto que la empresa produce un solo bien o ofrece un solo servicio. Investigando un poco en Internet, encontré que existen algunas empresas que se dedican exclusivamente a las cimentaciones especiales. Pero estas son empresas muy grandes y brindan sus servicios solo en la construcción de obras grandes, como ser obras civiles, obras de infraestructura urbana, obras viales y obras portuarias. Todas las empresas constructoras utilizan palas y máquinas excavadoras, pero la cantidad de horas en las que las utilizan dependen del tamaño de la obra y de la profundidad de las excavaciones que deben realizar. Yo no sé si cuando Nicholson pensó en este ejemplo se estaba refiriendo a un país o a alguna época en particular, pero de todas formas pienso que su ejemplo tiene implícito un cambio tecnológico. Cuando se construyeron las pirámides de Egipto, por ejemplo, no existían las máquinas excavadoras y la construcción se realizaba con las herramientas que tenían disponibles en esa época. El progreso técnico o el avance tecnológico en las maquinarias necesarias para la construcción provocó una disminución de la mano de obra y que se utilizaran menos las herramientas más antiguas. En la actualidad, las empresas grandes que se dedican a obras grandes utilizan mucho más las máquinas que las palas, porque tienen que realizar excavaciones muy profundas. Pero esto no necesariamente significa que las palas sean un bien inferior. Pensemos en otro ejemplo más sencillo. Supongamos una repostería que recién inicia y que solo se dedica a la producción y venta de tortas. Al inicio, quizá tendrá que batir a mano algunos ingredientes con un tenedor, pero a medida que aumenta la demanda de tortas, la repostería produce más para poder satisfacer la demanda. Sus ventas y sus ingresos aumentan y con los ingresos puede invertir en tecnología y comprar una máquina batidora. Si bien la máquina batidora no reemplaza al tenedor, seguramente utilizará más la batidora y menos el tenedor, con lo cual elaborar la misma cantidad de tortas que antes requerirá de menos manos de obra. ¿Pero esto significa que la batidora sea un factor superior y que el tenedor o la mano de obra sean factores inferiores? No, porque aquí hubo un progreso técnico, un avance tecnológico. En los conceptos teóricos de factores inferiores y factores superiores no se contempla el progreso técnico. Se analiza qué pasa con la utilización de los factores cuando solo aumenta el nivel de producción, manteniéndose constante la tecnología. Por supuesto que el avance tecnológico afecta tanto al nivel de producción como a los costos de una firma y a la utilización de los factores, pero eso implica realizar un análisis distinto. En el tema 3 hemos visto cómo el progreso técnico le permite a una empresa obtener el mismo nivel de producción que antes, pero con una menor cantidad de por lo menos un factor. Ya vamos a volver más adelante sobre este concepto y en este tema vamos a ver que el progreso técnico puede afectar a los costos, pero por ahora suponemos que la tecnología no cambia. Bien. Ahora analicemos qué efecto tiene el cambio en el precio de un factor sobre las combinaciones óptimas de factores que minimizan los costos. Inicialmente, la firma se encuentra en el punto A. El mínimo costo con el cual puede producir X sub 0 es C supra 0, dados los precios de los factores. Si solo aumenta el salario, el costo total de la firma cambia a C supra 1. La recta de isocostos se inclinará más y la firma minimizará costos en el punto B utilizando una menor cantidad de trabajo que antes. Entonces, si solo cambia el salario y se mantiene constante el precio del factor capital y el nivel de producción, la combinación óptima de factores que minimizan los costos se modificará. El cambio resultante en la cantidad demandada de trabajo se conoce como efecto sustitución puro. Y este es negativo porque, tal como observamos en el gráfico, cuando aumenta el salario, la cantidad demandada de trabajo disminuye. El efecto sustitución puro del factor capital también es negativo. Para ver esto, tenemos que realizar otro análisis. Ahora decimos que inicialmente la firma se encuentra en el punto B. El mínimo costo con el cual puede producir X sub 0 es C supra 1,
dados los precios de los factores. Si solo aumenta el precio del factor capital, el costo total de la firma cambia a C supra cero y la firma minimizará costos en el punto A utilizando una menor cantidad de capital que antes. Entonces, si solo aumenta el precio del factor capital y se mantiene constante el salario y el nivel de producción, la cantidad demandada de capital disminuirá, por lo que el efecto sustitución puro es negativo. Fíjense que estas derivadas parciales no son otra cosa que las pendientes de las demandas condicionadas a los factores. Y como las demandas condicionadas a los factores siempre tienen pendiente negativa, el efecto sustitución puro es siempre negativo. Cuando solo cambia el precio de un factor, se producen dos efectos: un efecto sustitución y un efecto producción. Las demandas hicksianas o condicionadas de los factores solo capturan el efecto sustitución. Al efecto producción lo vamos a analizar recién en Microeconomía 2. Bien, hasta ahora sabemos que un cambio en el precio de un factor hará que la empresa que minimiza costos cambie su elección óptima de factores. Esto es así porque si solo cambia uno de los precios, el valor absoluto de la pendiente de la recta de isocostos, que es el precio relativo de trabajo por capital, se modificará. Una forma de calcular este cambio es a través de la elasticidad de sustitución. La elasticidad de sustitución nos permite analizar cómo varía la proporción capital-trabajo en respuesta a un cambio en el precio relativo de trabajo por capital cuando se mantiene constante el nivel de producción. En términos matemáticos, la elasticidad de sustitución, que simbolizamos con la letra sigma, es la variación porcentual en K chiquita sobre la variación porcentual del cociente W sobre R. Si solo tenemos dos factores, la elasticidad de sustitución es no negativa. Esto podemos deducirlo del gráfico. Digamos que inicialmente la firma minimiza costos en el punto A. Si solo aumenta el salario, mientras que el precio del factor capital y el nivel de producción se mantienen constantes, la firma se ubicará en el punto B. El aumento del salario provoca un aumento en el precio relativo de trabajo por capital. La firma se mueve desde el punto A al punto B, disminuyendo la utilización del factor trabajo y aumentando la utilización del factor capital, por lo que la proporción capital-trabajo aumenta. Y como el cambio en K chiquita se mueve en el mismo sentido que el cambio en el precio relativo de trabajo por capital, la elasticidad de sustitución es positiva. Esta elasticidad es idéntica a la que vimos en el tema 3, porque la empresa que minimiza costos iguala el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo a este cociente de precios. Pero esta definición es muy útil porque nos permite realizar generalizaciones a casos de n factores. Por lo general, a esta elasticidad de sustitución se le suele agregar el término parcial para diferenciarla del concepto de la elasticidad de sustitución que definimos en el tema 3, y se la simboliza como sigma sub ij. Esta forma de definir la elasticidad de sustitución es más general porque nos permite medir el grado de sustitución entre dos factores cuando la producción y los precios de los otros factores se mantienen constantes. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los efectos de los cambios en el nivel de producción. Hasta ahora hemos visto que el costo total, el costo medio y el costo marginal de largo plazo de una firma se obtienen del proceso de minimización de costos como funciones que dependen del nivel de producción y de los precios de los factores. Cuando solo aumenta el salario o el precio del factor capital, las curvas de costo total, costo medio y costo marginal se desplazan. Ahora, si lo que cambia es el nivel de producción, manteniéndose constantes los precios de los factores, cambian las cantidades que se van a emplear de los factores y por lo tanto los costos también cambiarán, pero no se desplazarán. Cuando solo cambia el nivel de producción, lo que observamos son movimientos sobre las mismas curvas de costo total, costo medio y costo marginal, no desplazamientos. Ya habíamos visto esto gráficamente. Habíamos visto que el costo total podía tener distintas formas y que el ritmo de crecimiento del costo total a medida que aumenta el nivel de producción
depende del grado de homogeneidad o de los rendimientos a escala que exhibe la función de producción de la empresa. También hemos analizado gráficamente las formas que podían tener el costo medio y el costo marginal y las relaciones que existen entre ellos a medida que aumenta el nivel de producción. Ahora vamos a ver cuáles son las herramientas matemáticas que están detrás de estos análisis gráficos. Una de ellas es la evolución del costo medio. Se puede demostrar que cómo cambia el costo medio cuando solo aumenta el nivel de producción es igual a 1 sobre el nivel de producción por la diferencia entre el costo marginal y el costo medio. Como el nivel de producción es mayor que 0, el signo de esta derivada parcial va a depender de esta diferencia. El costo medio puede ser creciente, constante o decreciente a medida que aumenta el nivel de producción, según esta derivada sea mayor, igual o menor que 0. En base a este resultado, podemos decir que cuando el costo medio crece, el costo marginal es mayor que el costo medio. Cuando el costo medio es constante o mínimo, el costo marginal es igual al costo medio. Y cuando el costo medio decrece, el costo marginal es menor que el costo medio. Otro concepto importante es la elasticidad del costo total con respecto al nivel de producción. Se puede demostrar que esta elasticidad es igual al cociente entre el costo marginal y el costo medio y que a su vez es el inverso de la elasticidad de escala si la función de producción es homogénea. La elasticidad del costo nos muestra que la relación que existe entre el costo total y el nivel de producción depende de la relación que exista entre la producción y la escala. Y nos permite realizar el siguiente análisis. Si la elasticidad de escala es igual a 1, podemos decir que cuando la función de producción es homogénea lineal o exhibe rendimientos constantes a escala, el costo marginal es igual al costo medio. También podemos decir que en este caso, el costo medio y el costo marginal son constantes para todos los niveles de producción. Este es el primer caso que analizamos gráficamente. Si la elasticidad de escala es mayor que 1, por ejemplo, es igual a 2, podemos decir que cuando la función de producción es homogénea de grado 2 o exhibe rendimientos crecientes a escala, el costo marginal es menor que el costo medio y tanto el costo medio como el costo marginal son decrecientes a medida que aumenta el nivel de producción. Este sería el tercer caso que analizamos gráficamente. Por último, si la elasticidad de escala es menor que 1, por ejemplo, es igual a 0,5, decimos que cuando la función de producción es homogénea de grado 0,5 o exhibe rendimientos decrecientes a escala, el costo marginal es mayor que el costo medio y tanto el costo medio como el costo marginal son crecientes a medida que aumenta el nivel de producción. Este sería el segundo caso que analizamos gráficamente. Al cuarto caso no lo analizamos con la elasticidad del costo porque cuando el costo total es una función cúbica del nivel de producción y tanto el costo medio como el costo marginal tienen forma de U, la función de producción no es homogénea. Bien, ahora vamos a trabajar con la función de producción Cobb-Douglas para ver cómo podemos obtener los conceptos que hemos desarrollado. Vamos a ver cómo se obtiene el sendero de expansión, las demandas condicionadas de los factores y la función del costo total a través de la minimización de costos. Sabemos que la función Cobb-Douglas genera isocuantas estrictamente convexas. Por lo tanto, podemos utilizar el método de Lagrange. De las dos primeras ecuaciones de las condiciones de primer orden de la minimización de costos, obteníamos esta condición de tangencia entre la isocuanta y la recta de isocostos correspondiente al costo total mínimo. Partimos de esta condición, calculamos el producto marginal del factor trabajo y el producto marginal del factor capital de la función de producción, realizamos los reemplazos correspondientes, simplificamos y de esta expresión podemos despejar K en función de L. Con esto obtenemos la expresión matemática del sendero de expansión. Como este término que tenemos aquí es una constante positiva, podemos ver que el sendero de expansión va a ser una línea recta con pendiente positiva. De esta expresión también podemos despejar L en función de K. Una vez que hemos arribado a estos resultados, para obtener la demanda condicionada del factor trabajo, debemos reemplazar la expresión del sendero de expansión
en la función de producción de la firma y despejar L. Para obtener la demanda condicionada del factor capital, debemos reemplazar esta expresión en la función de producción y despejar K. ¿Y por qué tenemos que reemplazar estas expresiones en la función de producción? Porque estamos haciendo valer la condición que surge de la tercera ecuación de las condiciones de primer orden. Es decir, para obtener las demandas hicksianas de los factores, trabajamos con estas dos condiciones, que es exactamente lo mismo que resolver este sistema de tres ecuaciones. Nada más que el procedimiento que estamos utilizando ahora es más corto. Entonces, obtenemos las demandas condicionadas del factor trabajo y del factor capital, y fíjense que ambas son funciones que dependen del nivel de producción y de los precios de los factores de la producción, es decir, del salario y del precio del factor capital. Una vez que ya tenemos las demandas de los factores, la reemplazamos en esta ecuación para obtener la función del costo total. Entonces, reemplazamos la demanda condicionada del factor trabajo y reemplazamos la demanda condicionada del factor capital. Luego debemos trabajar algebraicamente esto hasta que obtengamos una expresión funcional del costo total que sea sencilla para analizar y para derivar también. Bien, entonces llegamos a esta expresión y ya podemos analizar la forma que va a tener el costo total en el largo plazo. La firma es tomadora de precios, por lo que toda esta expresión es una constante. La forma que tenga el costo total va a depender del exponente de x y más específicamente del grado de homogeneidad o de los rendimientos a escala que exhiba la función de producción, que en el caso de la función Cobb-Douglas sabemos que es igual a la suma de alfa más beta. Si la función de producción es homogénea lineal o exhibe rendimientos constantes a escala, alfa más beta es igual a 1, por lo que el costo total es directamente proporcional al nivel de producción. Si la función de producción es homogénea de grado mayor que 1 o exhibe rendimientos crecientes a escala, alfa más beta será mayor que 1, por lo que el costo total será una función que crece a ritmo decreciente cuando aumenta la producción. Si la función de producción es homogénea de grado menor que 1 o exhibe rendimientos decrecientes a escala, alfa más beta será menor que 1, por lo que el costo total será una función que crece a ritmo creciente cuando aumenta la producción. A partir de la función del costo total se pueden obtener las expresiones funcionales del costo medio y del costo marginal, y también se puede trabajar con el lema de Shepard para obtener las demandas compensadas de los factores de la producción. Para obtener la demanda compensada del factor trabajo, hay que tomar la derivada parcial del costo total con respecto al salario, y para obtener la demanda compensada del factor capital, hay que tomar la derivada parcial del costo total con respecto al precio del factor capital. Aquí tenemos las expresiones funcionales del costo total y de las demandas condicionadas de los factores para el caso en que alfa más beta sea igual a 1, es decir, para el caso en que la función Cobb-Douglas sea homogénea lineal o exhiba rendimientos constantes a escala. Analicemos otra función más. Veamos el caso de la función de producción de Leontief. Sabemos que esta función genera isocuantas con formas de ángulos rectos, por lo que no podemos utilizar el método de Lagrange para resolver ni el problema primal ni el problema dual de la empresa. Si las isocuantas tienen formas de ángulos rectos, la combinación óptima de factores que minimizan los costos de la empresa se va a encontrar en el vértice de la isocuanta que desea alcanzar. En este vértice, x es igual a alfa por L y a su vez x también es igual a beta por K, porque en este punto los factores se combinan en proporciones fijas. Si de esta igualdad despejamos L y de esta igualdad despejamos K, obtendremos las demandas condicionadas de los factores de la producción como funciones que solo dependen del nivel de producción, no dependen de los precios de los factores. Reemplazando estas demandas en esta ecuación, obtendremos la función del costo total de la firma. Como los precios de los factores de la producción y los parámetros alfa y beta son constantes positivas, el costo total de la firma será una línea recta que parte del origen con pendiente positiva. El costo total tiene esta forma porque la función de Leontief es homogénea lineal y exhibe rendimientos constantes a escala. Bien, hemos analizado los efectos de los cambios en los precios de los factores y de los cambios en el nivel de producción en las funciones de costos de la firma
suponiendo que la tecnología no cambia. Hemos visto que cuando cambian los precios de los factores, las curvas de costo total, costo medio y costo marginal se desplazan. Si bien los cambios en el nivel de producción no provocan desplazamientos en las curvas de costos, sino movimientos sobre un punto a otro sobre las mismas curvas, el progreso técnico sí provoca desplazamientos en las curvas de costos. Esto es así porque las mejoras tecnológicas permiten que se obtenga un determinado nivel de producción con menor cantidad de los servicios de los factores de la producción. Y si se utilizan menos factores, es de esperar que el costo total disminuya, que se desplace hacia abajo, siempre y cuando los precios de los factores permanezcan constantes. En su libro, Nicholson realiza una demostración muy cortita y sencilla, partiendo del supuesto que la función de producción de una firma exhibe rendimientos constantes a escala. Plantea que el costo total de la empresa en el momento o periodo inicial es Ct sub 0, que es igual al costo medio del momento inicial por X, en donde X es la función de producción de la firma que inicialmente depende del factor trabajo y del factor capital. Para observar el efecto del progreso técnico, supone que en el momento t, la función de producción de la firma es igual a A en función del tiempo por la función de producción tradicional. Los cambios en A a lo largo del tiempo representan el progreso técnico que experimenta la firma. En el momento inicial, es decir, cuando t es igual a 0, A es igual a 1. En base a esto, Nicholson obtiene una expresión para el costo medio y otra para el costo total en el momento t. Esta última ecuación nos muestra que el costo total disminuye a lo largo del tiempo al mismo ritmo en el que se produce el cambio tecnológico. Los costos medios y costos marginales también disminuirán a la tasa A. En este caso se dice que el progreso técnico es neutro en tanto y en cuanto no afecta a las selecciones de factores de la empresa. Las selecciones de los factores solo dependen de los precios de los mismos y no de la escala productiva de la empresa o de la cantidad de cambio tecnológico que se haya producido. Hay otros casos en los que el progreso técnico adopta una forma más compleja. Si la función de producción de la firma exhibe rendimientos a escala crecientes o decrecientes, el análisis también es más complejo y en esta asignatura no lo vamos a ver. Sin embargo, se espera que incluso en los casos más complejos, el cambio tecnológico provoque que todos los costos disminuyan. El progreso técnico es todo un tema y hay varias formas de plantearlo y de incorporarlo en la función de producción. En esta asignatura solo lo vemos a un nivel introductorio, pero seguramente lo van a ver con mayor profundidad cuando cursen desarrollo económico. Bueno chicos, por ahora llegamos hasta aquí. Todavía nos faltan varias cuestiones por analizar en este tema. Por el momento me despido. Cuídense mucho y hasta pronto.